Podemos dar comienzo a la charla y les voy a pedir por favor que silencien los micrófonos, así es mucho más fácil la comunicación. Primero, les doy la bienvenida en nombre del Comité de Nefropatía de la Sociedad Argentina de Diabetes. Les doy la bienvenida a todos los que estamos esta noche y agradecemos desde el Comité a la Sociedad Argentina de Diabetes por el espacio que nos ha brindado. Agradecemos a la doctora Alicia Elber y al doctor Diego Yanni por la participación en esta charla, y por supuesto les agradecemos a todos los que están participando esta noche de esta charla. Por favor, silenciamos los micrófonos. El doctor Diego Yanni es médico infectólogo en CEMIC y en Hospital Vélez Sarsfield, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología, y nos va a hablar sobre impacto de la infección por SARS-CoV-2 en pacientes diabéticos. Diego, te doy la palabra. En la provincia de Hubei. Esto generó que un mes después, el 30 de enero del 2020, la OMS declaró que el brote del nuevo coronavirus constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional en el marco del Reglamento Sanitario Internacional. Y el día 11 de marzo del 20, la OMS declara pandemia. Esto es decir, hay transmisión sostenida del virus en los 5 continentes. Bien, en cuanto a virus emergentes, ya desde hace algunos años, 2002, apareció el primer SARS-CoV, el 1, que era productor de las neumonías, de los síndromes de distrés respiratorio del adulto, y fíjense que ya estamos ante un virus de alta letalidad, ¿sí? 10% de letalidad y una transmisión en 32 países, ¿bien? Algunos años después, el MERS, que es el virus del Oriente, con una letalidad aún mayor, afectando 27 países con un índice de mortalidad del 35%. Fíjense que dentro de los virus emergentes, cuán importante es la letalidad. Y nuestro nuevo beta coronavirus, que es el SARS-CoV-2, que produce la enfermedad COVID-19, actualmente entre nosotros como otro de los virus, de los coronavirus con alto potencial patogénico. En cuanto a las vías de transmisión, fíjense que el R0 es la capacidad de contagiosidad que tiene un virus. Este es un virus muy contagioso que va de 2.4 a 3.8 personas por persona contagiada, y que esto puede inclusive aumentar en comunidades cerradas donde hay clúster de pacientes, como puede ser un hospital, como puede ser un geriátrico, como puede ser áreas donde hay poca capacidad de tener distanciamiento social. En cuanto a la vía de transmisión, las secreciones se transmiten por gotas que se depositan en superficies. Esas gotas pueden generar aerosoles, que son gotitas más chiquititas y partículas de menos micrones, y que son las que quedan suspendidas en el aire y pueden ingresar a través de la vía aérea de las personas. La generación de aerosoles se da sobre todo cuando uno genera alguna práctica en la vía aérea de los pacientes que tienen infección por SARS-CoV-2. Una persona que tiene infección pero no tiene ni le tomo una muestra, ni está traqueostomizado, ni le hago una nebulización o le pongo oxígeno, va a generar aerosoles. Solamente las personas que tienen alguna práctica sobre la vía aérea.
puede haber transmisión de la enfermedad en personas presintomáticas u oligosintomáticas hasta el 50%, este es un dato muy importante. La transmisión inclusive se puede dar en pacientes que no van a tener síntomas, que nunca tienen síntomas o que no desarrollan síntomas en el proceso de la infección. Vamos a ver un poquito más de eso. Y la transmisión inclusive post-cura clínica está vista, es decir que por eso mismo una persona puede sentirse bien al segundo o tercer día de enfermedad, pero puede seguir transmitiendo virus hasta 14 días según la OMS. Por eso es que se recomienda un aislamiento prolongado. No hay evidencia de transmisión fecal-oral, a pesar de haber virus detectable en materia fecal, tampoco hay evidencia de transmisión perinatal. En cuanto al ciclo viral, esto es algo muy importante, el virus en su superficie tiene una proteína que se llama spike, la proteína S, esa proteína le sirve de anclaje a los receptores que utiliza los receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2, estos receptores que habitualmente están dispuestos a nivel pulmonar y en otros órganos, como vamos a ver, generan la introspección del virus dentro de la célula para liberar el ARN y generar la replicación a través del mecanismo celular. Perdón. Eso hace que se genere un downregulation de los receptores y haya alto nivel de angiotensina libre en el plasma, lo que va a generar la acumulación de esta enzima y va a favorecer la inflamación, favorecer la sepsis, fundamentalmente a nivel de la injuria pulmonar, a nivel del miocardio, vasoconstrucción, y va a permitir que se forme el leak capilar, es decir, la permeabilidad capilar, favoreciendo el edema de pulmón. Como les decía, el SARS-CoV-2 utiliza para ingresar los receptores de enzima convertidora, 2 que se expresan predominantemente en las células epiteliales de pulmón, pero también los encontramos en intestino, en riñón, corazón y vasos sanguíneos. Hay justamente estudios que demostraron, en comparación en individuos sanos, los altos niveles de angiotensina 2 que están aumentados en los pacientes que tienen neumonía severa por COVID-19. Eso se correlaciona directamente con alta carga viral e injuria pulmonar. Y como sabemos, estos receptores pueden aumentar con los años, indicio de lo que vamos a ver más adelante, que la enfermedad es mucho más severa en pacientes de edad avanzada. Bueno, lo que nos preguntan siempre, los pacientes que toman IECA o drogas que tienen que ver con antagonistas de la angiotensina, la realidad es que todas las sociedades de cardiología del mundo se expresaron y recomendaron continuar el uso de la medicación. Lo que sí es, sugirieron no iniciar tratamiento, salvo indicaciones clásicas como hipertensión, diabetes e insuficiencia cardíaca, debido a que falta evidencia fuerte sobre el beneficio en pacientes con COVID. Actualmente se encuentran en desarrollo varios estudios en fase 2 que probarán el losartán en pacientes ambulatorios y hospitalizados con COVID para definir si esta medicación tiene algún rol en disminuir la angiotensina circulante y de esa forma evitar la lesión pulmonar directa por esta enzima. El periodo de incubación de este virus va entre los 2 y 14 días. Estimamos que al principio de la infección, en un promedio entre el día 1 y el 3, 2.5 de las personas van a estar infectadas, pero en promedio el día 11 o 12, 97.5 de las personas van a estar infectadas. Es decir que por eso se toma un límite de 14 días como límite de la incubación. Probable que al día 10 más o menos del contacto, el 90-95% de las personas ya hayan manifestado la enfermedad. Repasando la patogénesis, dijimos que el virus ingresa al alvéolo pulmonar, al neumonocito tipo 2, a través de los receptores de la angiotensina, y de esa forma comienza la cascada inflamatoria o la cascada de citoquinas, que tiene que ver básicamente con la activación de los macrófagos pulmonares, y de esa forma el aumento de la liberación de interleuquina 6, interleuquina 8, fibronectina, factor de necrosis tumoral,
y lo que genera la aposición de mediadores de la inflamación, va a producir el edema a nivel alveolar, como se ve en la foto de la anatomía patológica, toda esa membrana hialina cubriendo la superficie del alveolo, lo que va a desarrollar finalmente el distrés respiratorio. En cuanto a los signos y síntomas, es una enfermedad que es muy difícil de diferenciar de influenza. Es de comienzo en general agudo, produce tos seca, puede dar fiebre o febrícula, habitualmente asociado con taquipnea en casos más graves, dificultad respiratoria. Recuerden la anosmia de odigeusia, que eso es algo que no se sabía al principio, durante los primeros 2 o 3 meses, fueron signos que fueron apareciendo al correr de la pandemia y que los pacientes nos venían contando, bueno, cuando ya tenían diagnóstico, llamaba la atención que tenían dificultad o dificultad para sentir el gusto a los alimentos y los olores. Y eso ya desde hace un mes se instauró como signo, síntoma a tener en cuenta a nivel mundial para sospechar, para tener en cuenta como caso sospechoso los pacientes que pudiesen estar contagiados de COVID. Hay reportes de diarrea que pueden preceder a los signos o síntomas respiratorios. La mayoría de los pacientes se recuperan con tratamiento sintomático y las complicaciones, como ustedes saben, incluyen neumonía, insuficiencia respiratoria, llegando a la falla multiorgánica. Pero bien, el 81% de las personas en las mayores series van a tener una infección leve, en general oligosintomática, y que a lo largo de entre 10 y 14 días van a recuperarse completamente. 14% de las personas van a tener una infección un poco más severa y eventualmente van a requerir internación, y 5% van a requerir unidades de cuidados críticos con probable necesidad de asistencia respiratoria mecánica. Eso nos lleva a tener en cuenta una mortalidad, fundamentalmente en China son estos datos, de 2.5%. Recuerden la letalidad del SARS-CoV-1 y del MERS, arriba del 10%, pero esta mortalidad es importante tener en cuenta que es variable en las diferentes regiones. ¿Está bien? Por ejemplo, Italia ha reportado la mayor mortalidad, alrededor del 10%, nosotros actualmente estamos en el orden del 4 o 5%, vamos a ver un poquito más de datos. Bien, en cuanto a las características clínicas de los pacientes y los factores comórbidos, en las mayores series chinas de pacientes se encontraron que el 10.5% tenían enfermedad cardiovascular, 7.3% de los pacientes tenían diabetes y otras enfermedades como EPOC, hipertensión, 5.6% inmunocomprometidos, y en algunas series 3.8% trabajadores de la salud, de los cuales casi el 15% pueden desarrollar enfermedad severa. Para hablar ya directamente de diabetes y COVID, este metaanálisis chino de 1.527 pacientes mostró la hipertensión como la enfermedad comórbida más frecuente, luego las enfermedades cardiovasculares, y 10% de los pacientes de las series chinas tenían diabetes. Hablamos entonces de diabetes e hipertensión como factores comórbidos. Analizando estos factores, vieron 2 veces más probabilidad de desarrollar enfermedad grave y necesidad de terapia intensiva. Bien, datos que ustedes conocen mejor que yo, la incidencia de diabetes a nivel mundial, con 1 de 11 adultos entre 20 y 70 años, 463 millones van a tener diabetes, 136 millones en menores de 65 años, y en Argentina 1 en cada 10 son diabéticos. Bien, ¿qué determina el pronóstico? ¿Cuáles son los factores de mal pronóstico en la enfermedad por SARS-CoV-2? Como dije al principio, la edad es muy importante y es el principal factor de mal pronóstico. Luego, ingresar con un SOFA elevado, y otros factores que pueden estar asociados al análisis de la tormenta de citoquinas, como el dímero D alto, a un valor de mayor de 1
microgramos por mililitro, cuando el valor, o sea, el doble del valor normal, cuando el valor que se maneja es el 0,5. Y otros datos a tener en cuenta pacientes severos o que uno puede predecir el mal pronóstico es la linfopenia inicial, el aumento de mediadores de la inflamación como interleuquina, el aumento de la ferritina, la EDLH y encontrar troponina T elevada. Estos son parámetros bioquímicos que nos deben alertar a nosotros de estar frente a pacientes potencialmente más críticos. Este es un dato de nuestro país, no está referenciado, pero salió en una publicación no hace mucho tiempo, y esto es básicamente para ver lo que decía el factor de la edad. Es un gráfico muy importante. Fíjense que en menores de 16 años la tasa de letalidad en nuestro país es 0, ¿sí? Hasta el 31.1% en pacientes mayores de 80 años. Y esto va ascendiendo a medida que se van sumando los años. Y probablemente tenga que ver con, no se sabe bien exactamente por qué, pero es probable que tenga que ver con, bueno, un deterioro en el estado inmune de las personas de mayor edad, que son más vulnerables, y eventualmente lo que les decía es que a medida que uno va ganando años, es muy probable tener mayores receptores a nivel pulmonares de inhibidores de angiotensina 2. Bien, entonces, la diabetes y un mal control glucémico fueron factores de peor pronóstico. Esto ya lo sabíamos, esto ya está descrito en la infección por H1N1 en el 2009. También fue descrita la diabetes y el mal control glucémico en infecciones como el SARS-CoV-1 y el MERS, con lo cual era muy probable que nos encontráramos ante un nuevo virus capaz de generar enfermedad severa en pacientes con diabetes. La controversia de siempre, si la diabetes por sí misma o está relacionada además con la proporción de pacientes con diabetes que tienen enfermedad cardiovascular y daño renal, podría tener también un rol en el mayor impacto en la enfermedad en este grupo de pacientes. Y otro dato importante es que los pacientes con hipertensión y diabetes pueden tener mayor expresión de los receptores AC2. Bien, fíjense ustedes en este estudio dividido en grupos, grupo A, grupo B y grupo C, en función de varios parámetros, pero fundamentalmente asociado a la hemoglobina glicosilada. Fíjense que el grupo C tiene un promedio de 7.5 de detección de hemoglobina glicosilada, entre otros parámetros, la ferritina, la eritrosedimentación, la proteína C reactiva, todos parámetros inflamatorios, y fíjense el impacto en la mortalidad que tiene justamente el grupo C, que eran los pacientes que tenían mayor hemoglobina glicosilada, es decir, que es con una diferencia significativa en función de pacientes que tenían mejor control glucémico, es decir, que el mal control glucémico evidentemente tiene un impacto negativo en la enfermedad por COVID. Esta serie de 72.314 casos mostró que la mortalidad fue mayor en pacientes diabéticos. La mayoría de los datos que yo le estoy dando son en general de las series chinas, que tuvieron más tiempo de escribir datos y darnos información, que fueron los primeros reportes. Nosotros fuimos aprendiendo del virus de las series chinas. En Italia, ellos, como decía inicialmente, tuvieron una mayor tasa de mortalidad, casi del 10% en población general. El 20.3% de la mortalidad de ellos fue en pacientes con diabetes. La mayoría de los metaanálisis mostraron en la República de China y en Europa que la diabetes tiene un aumento de 2 veces en la probabilidad de morir en los pacientes con infección. En este estudio se analizó las características clínicas y la evolución de los pacientes con COVID y diabetes. Se analizaron 48 pacientes con diabetes contra 145 pacientes con enfermedad severa pero sin diabetes. Y en la comparación, los pacientes con diabetes tuvieron mayor respuesta inflamatoria, mayor necesidad de ARM, mayor mortalidad, 81 versus 48, con una mortalidad global del 56%, estas eran infecciones severas, diabéticos versus no diabéticos, y los diabéticos tuvieron mayor
dosaje de interleuquina 2, interleuquina 6, interleuquina 8, dímero D, es decir, todos los factores de inflamación se veían aumentados en los pacientes diabéticos, lo que sugiere que en este grupo de pacientes la tormenta de citoquinas, que es lo que lleva a la enfermedad severa, es más pronunciada. Y como les decía, están marcados el aumento del dímero D con números significativos en pacientes que sobrevivieron y que no sobrevivieron, la LDH, la falla renal, la procalcitonina, ferritina, todos valores inflamatorios que fueron más altos en pacientes que tuvieron mayor mortalidad. Este estudio es americano, es una serie americana donde el CDC presentó los datos de 7.162 pacientes, de los cuales solo el 6% de los no hospitalizados tenían diabetes, contra 24% de los pacientes hospitalizados que sí padecían diabetes. 32% de ese grupo de pacientes estaban en terapia intensiva y tuvieron mayor riesgo de infección severa, mayor necesidad de RM y mayor mortalidad. Como ustedes saben, la a mayor glicosilación, la glicosilación aberrante fue asociada a disminución de la inmunoglobulina y mayor índice de infección. Es muy simple lo que les presento, pero es decir, bueno, los pacientes con diabetes mal controlada tienen mayor disfunción inmunológica, esto lo sabemos todos. ¿Cuáles son las causas, o cuáles fueron las causas estudiadas de hiperglucemia en pacientes con COVID? Bueno, los trastornos de alimentación, los trastornos en la absorción gastrointestinal, los tratamientos con esteroides, que muchas veces reciben, el propio proceso infeccioso. Algunos autores determinaron que la ausencia de médicos diabetólogos en terapia intensiva tenga un rol en el manejo inadecuado de la diabetes. Esto lo puse a propósito porque me parece muy importante y porque muchos autores lo mencionaban. Imagínense que los pacientes están con visitas restringidas, lo ve poca cantidad de personas, lo menos posible, y uno no está pidiendo interconsultas para el manejo de la diabetes probablemente, el manejo de las glucemias. Y como les decía, la capacidad de, la potencialidad de tener receptores pancreáticos de AC2 también podrían generar algún trastorno a nivel pancreático en cuanto a la regulación de la glucemia en ese grupo de pacientes con enfermedad severa. Bueno, un poco lo que ya repasamos, es decir, la presencia del virus, como en pacientes con hiperglucemia tiene impacto en la alteración de la actividad macrofágica, la expresión de los receptores AC2 y el impacto a nivel pulmonar, a nivel cardiovascular, a nivel renal y fundamentalmente la alteración en la actividad inflamatoria defensiva de los macrófagos, hace que no se pueda detener el proceso inflamatorio y llegue a el aumento de las citoquinas, produciendo la tormenta de citoquinas, que es lo que finalmente desarrolla el síndrome de distrés respiratorio. En cuanto al qué rol tiene el receptor dipeptidil peptidasa 4, que se lo asoció al MERS-CoV, al virus del Medio Oriente, que podía estar asociado justamente al COV-2, en el proceso, Diego, ¿sí? 3 minutitos. La patogénesis, ya termino. Para unirse a las células, en este caso no se recomienda la interrupción de las drogas en el tratamiento del COVID y podría mostrar algún beneficio al futuro. Simplemente tener en cuenta que la concentración de glucosa, mantener los valores en pacientes ambulatorios de 72 a 144 miligramos por decilitro, y en pacientes internados de 72 a 180 con una hemoglobina que no debería pasar los 7 gramos, como dijimos. Para ir terminando, así le doy tiempo a la doctora Elber, hasta el momento no existe un tratamiento de indicación precisa. Ustedes saben que se probó con antipalúdicos, que fue un boom inicialmente, sobre todo en estudios franceses. Ya prácticamente no se utiliza por la asociación de arritmias y trastornos cardiovasculares severos.
lopinavir, ritonavir es una droga asociada para el HIV que potencialmente puede tener un rol en evitar estadios precoces de la infección y bajar el número en los días de internación. Los inhibidores inflamatorios como el tocilizumab, corticoides, suero de convaleciente, que se está utilizando con buenas perspectivas, y el remdesivir, última droga directa contra el SARS, que muestra datos promisorios en Estados Unidos. Estas son todas las líneas de desarrollo de vacunas, que yo creo que es lo que tenemos que pensar en algo para el año que viene probablemente, o para el invierno europeo. Fíjense que hay muchas líneas de vacunas que están actualmente en desarrollo. A concluir, diabetes y COVID, factor de mal pronóstico, mayor respuesta inflamatoria, mayor ingreso a UTI, mayor RM, mayor mortalidad. Manejo adecuado de los pacientes, mantener niveles adecuados de glucemia. Y un comentario muy importante que quiero que ustedes se lleven es personal de salud y COVID. El personal de salud tiene alta tasa de infección, entre el 15 y el 20% de las personas infectadas trabaja en el ámbito de la salud, y es muy importante esto de la transmisión horizontal. Es mucho más frecuente la transmisión entre los pares que de los pacientes. Por eso les recomiendo siempre respetar el uso de los elementos de protección personal y mantener el distanciamiento social. Y para terminar, quiero solidarizarme con los médicos de San Juan y Córdoba que están en algunos casos siendo perseguidos por la justicia por llevar adelante su tarea médica. Les agradezco mucho. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias al doctor Diego Yanni, como siempre, tan claro. Una cosa les quiero comentar, antes de la próxima charla, las preguntas, los últimos 10 a 15 minutos se van a destinar a preguntas, y las preguntas deberán ser escritas en el chat general de la charla, así después nosotros se la transmitimos a los disertantes. Bueno, muchas gracias, Diego. Invitamos ahora entonces a participar a la doctora Alicia Elbert. La doctora Elbert es médica nefróloga, especializada en diabetes, es directora de CEREJA, un centro de enfermedades renales e hipertensión arterial, y es asesora de nuestro comité de nefropatía diabética. Alicia, te damos la bienvenida, te agradecemos estar acá y te cedo la palabra para la charla de COVID y riñón. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por invitarme y les agradezco la posibilidad de compartir este tema que siempre es difícil porque surgen más preguntas que respuestas, pero creo que el compartir siempre aclara algunos puntos. ¿Se ve mi pantalla? ¿Sí? ¿Ya está bien? ¿Sí? Bueno. Se ve perfecto. Bueno, y entonces, miren, quería mostrar algunas cosas con respecto al riñón, y me pareció interesante ver cómo se desarrolla en la enfermedad renal el desarrollo de la enfermedad renal, el desarrollo de la enfermedad del COVID. Y para eso voy a revisar primero qué pasa con el riñón en las primeras etapas, luego qué pasa en las etapas hiperinmunes, y tratar de pensar qué es lo que le pasa al riñón y si podemos tomar alguna medida precoz para tratar de evitar el desarrollo tan grave en la etapa hiperinmune, y finalmente charlar con ustedes en base a una experiencia personal, lo que yo pienso que tenemos que revisar en los centros de diálisis y replantearnos algunas normas que están en este momento en desarrollo en el ministerio. Y acá en esta pantalla ustedes ven lo que charló Diego, la incubación, la etapa viral, la etapa hiperinflamatoria y la recuperación. Y los tiempos que también recomendó y señaló Diego. Y fíjense que este desarrollo, el 80% se cura. Ahora, ese 80% tiene algún marcador en la parte renal, y eso a mí me parece muy importante porque a nosotros nos asusta el 20% de la mortalidad, y por supuesto que eso es importante,
pero también tenemos que mirar todo ese grupo de pacientes que no tienen síntomas, que quizás están contagiando y quizás van a tener a futuro lesiones en el riñón, hecho que no sabemos. Entonces, ¿cuál sería la primera etapa a mirar? Al ingreso, en estudios en China, se vio que el 43%, casi 44%, ingresaban con proteinuria y un poco de hematuria, y el 26% con hematuria aislada. Y fíjense ustedes la diferencia, quiero recalcar, entre la cantidad de proteinuria y hematuria y el aumento de la creatinina y el nitrógeno ureico, que seguramente nos hubiera llamado más la atención a nosotros porque nos asusta más esto que tener proteinuria y hematuria. Y quiero recalcar esto de la primera etapa. Estos son todos pacientes, como ven, con factores de riesgo habituales, diabetes, enfermedad pulmonar, hipertensión, y durante este periodo la creatinina elevada era de un 11% a los que desarrollaron insuficiencia renal. La insuficiencia renal estaba definida con un aumento de 0.3 en 48 horas o un 50% al séptimo día. Y lo interesante de esto es que después de el ajuste por los factores confusionales como edad, sexo, gravedad, recuento, ¿qué observaron? Que tanto la hematuria como la proteinuria también eran un factor de riesgo en forma separada de los valores de creatinina y urea. Y esto me parece muy importante porque esto puede aparecer en el día del ingreso a la admisión, y probablemente muchos de los pacientes asintomáticos también lo tengan, lo ignoramos. Quiero contarles que hace 4 o 5 días la Sociedad Latinoamericana de Nefrología está tratando de recoger estos datos para ver y para poder aprender sobre la marcha de datos que antes no fueron mirados porque nos apabulló y nos apabulla la mortalidad y la letalidad y la gran contagiosidad de este virus. Uno podría decir que este es el único estudio, pero les voy a mostrar varios así simplemente sin desarrollarlos en completo porque también quiero conversar con ustedes de las etapas un poco más precoces. Este es otro trabajo donde analizaron 59 pacientes de los 426 infectados, y fíjense que nuevamente el nivel de proteinuria fue muy alto comparativamente con el nivel de creatinina. Y lo más interesante es que la tomografía computada, todos mostraron inflamación en los riñones y edema. Este es otro trabajo que me pareció muy interesante compartir con ustedes porque tomaron neumonías por COVID severas, 128, no severas, 128, 65 severas, y lo compararon con otras neumonías del año anterior de micoplasma y virales. ¿Y qué vieron? Fíjense qué interesante, yo soy nefróloga y no tenía idea que todas las otras neumonías también tenían tanta proteinuria y hematuria. O sea que el COVID nos está enseñando cosas, por lo menos a mí me está enseñando muchas. Y fíjense que tanto los no severos como los severos tenían una cantidad enorme de proteinuria y hematuria. Y cuando vamos a la muerte, claramente ahí sí se correlacionaba con la severidad del cuadro general. Se moría el 49%, y se ve que en las otras neumonías se iban de alta, sin mortalidad, y los no severos también. Entonces, miren, este es del mismo cuadro la comparativa. La proteinuria no hubo diferencias entre severos, no severos y otras neumonías. En cambio, en la hematuria sí, los severos tuvieron más hematuria que los que eran leves. Muy bien, y nuevamente se repite en este trabajo lo que les mostré antes, que cuando se apareaba, digamos, la supervivencia, también se correlacionaba con la hematuria y la proteinuria,
por supuesto con la creatinina y con la insuficiencia renal, y no tanto con la presencia de comorbilidades en este trabajo. Entonces, la primera conclusión mía es que no hay duda que la mortalidad se correlaciona con el nivel de creatinina, pero estamos viendo, no sabemos cuántos de las personas, estas personas que se presentaron con hematuria y con proteinuria ya tenían proteinuria o hematuria anterior, eso no lo sabemos hasta hace una semana que sale un primer trabajo que ahora se los voy a mostrar, muy escaso, pero que hace pensar, y que después del ajuste de los factores confusionales, los 2 o 3 trabajos que analizan este punto, por supuesto correlacionan con una creatinina pico de 1.5 y urea elevada, pero también con el nivel anormal de proteinuria que se asoció también a muerte. No sabemos si estos estaban con alteraciones, porque todos estos trabajos que estoy mostrando son observacionales. Tenemos que acostumbrarnos también que esto es lo que podemos hacer, es un virus que hace muy poquito que está, no hay apareado ningún trabajo, entonces las conclusiones son así, caminando y con dudas. Y lo interesante es que caminar también aparecen otras observaciones que nos hacen pensar, por lo menos a mí, y este es un trabajo donde biopsiaron a un solo paciente leve que tenía valores normales anteriormente. Es un trabajo, una biopsia, y ellos encontraron lesiones, que después voy a hablar un poquito de la anatomía patológica, y dicen que si el paciente tiene nefritis, como les voy a mostrar ahora, esto es lógico que sea un marcador importante de gravedad, porque la sobrecarga de fluido generada por la alteración del riñón agrava el edema, la pérdida de inmunoglobulinas porque tienen proteinuria, algunos macroproteinuria, altera la respuesta inmune, la hipoalbuminemia, muchos de los graves tienen menos de 2 de albúmina en sangre, altera la hemodinamia, el déficit de antitrombina empeora y favorece los trombos, ¿no? la parte tromboembólica, y además todo esto, la hipoalbuminemia, la respuesta inmune, modifica las respuestas a las proteínas, así como altera la endocrinología por las proteínas plasmáticas disminuidas. Y la pregunta ahora que me cabe, que no voy a dar la respuesta porque no lo sé, no se sabe, si es que la detección temprana puede evitar con algún tratamiento que podría hacer mejorar la hemodinamia por la fiebre, por ejemplo, ¿no? Estoy diciendo alguna cosa, para disminuir la insuficiencia renal aguda que aparece. Y en este trabajo de la biopsia, que es un trabajo sueco, proponen lo siguiente: realizar una orina en todo paciente con COVID, mirar no solo la creatinina y la urea, sino mirar la leucocituria, la hematuria y la albuminuria, y después mirar, ellos encontraron una asociación con la albúmina baja de estos pacientes y una antitrombina baja. Si los criterios son negativos, tiene bajo riesgo de descompensarse o de ir a la terapia. Entonces, reevaluar la orina cada 3 días, si continúa asintomático el paciente va a estar bien, y si el paciente en los 14 días que está aislado aparece con 2 de los criterios de leucocituria, hematuria o albuminuria, pasarlo a este segundo sistema que es 2 criterios de orina más el criterio de sangre, que ellos tomaron pero se podría tomar el dímero o algún otro. Si cumple un criterio de severidad más la presencia de esto, si tiene más, puede ser un riesgo, puede ser un riesgo alto, disculpen, un riesgo alto de pasar a la terapia, y si no cumple ningún criterio sanguíneo, probablemente tenga un riesgo intermediario, pero podría ser un marcador para definir los pacientes asintomáticos a quienes tenemos que mirar más. Simplemente me pareció interesante este trabajo, y ahora sí voy a pasar a la segunda etapa, porque tampoco tenemos claro cuántos pacientes hacen insuficiencia renal aguda. Fíjense ustedes acá,
les hice un resumen de muchos trabajos, la mayoría chinos, como dijo Diego. Ahora les voy a mostrar la diferencia con Estados Unidos, porque me parece muy interesante esa diferencia, pero aún en China hubo insuficiencia, eran todos pacientes hospitalizados, algunos eran enfermos críticos, otros habían hecho estudios dinámicos renales y estaban comprometidos, pero fíjense que el riesgo de insuficiencia renal aguda varía desde un 29% hasta un 0,5%. Y cuando miramos las comorbilidades, nuevamente se repite la hipertensión, la diabetes y de alguna manera otras, pero estas dos están como si fuera arriba del candelero. Y por supuesto que esto nos asusta más que el paciente precoz, pero como yo dije, no sabemos qué le pasa al riñón, y si el riñón se cura, aunque sea leve, la hematuria y la proteinuria inicial, ¿cuál es la evolución? No lo sabemos. Tenemos que mirar todas las etapas. Y fíjense ustedes que acá, volviendo a la insuficiencia renal aguda, acá hay un estudio de una cantidad de pacientes importantes, el 36% hizo insuficiencia renal aguda, clasificada por severidad en grado 1, grado 2 y grado 3. Acá les puse las definiciones para este trabajo, de 1.5 a 1.9, 2 a 2.9, o más de 3 al 7º día, o a las 48 horas un aumento de 0,3. Y vemos claramente que la gravedad de la insuficiencia renal se relaciona con la mortalidad del paciente. Y estos son los porcentajes del 100% de los que hicieron insuficiencia renal, la mayoría estuvo en estadio 1, otro porcentaje en estadio 2 y bastantes en estadio 3. ¿Cuáles fueron los factores? La diabetes, los eventos cardiovasculares y la hipertensión. Pero un factor muy importante era la necesidad de ventilación y el uso de medicamentos vasopresores. La tasa de insuficiencia renal en los pacientes con respirador era casi de un 90%, en los que no estaban respirados solo de un 21%. Y los que estaban en respirador, casi un 100% pudo necesitar en un momento de este subgrupo diálisis. Lo que me parece interesante con la pregunta que yo me estoy haciendo, si queda secuela, es que los que sobrevivieron a la ira y se fueron de alta, la media fue de 2.34, y cuando se fueron de alta es de 1.7. Entonces me parece que tenemos la chance de poder observar estas cosas, son cuestiones clínicas, una orina, una creatinina y una urea, para poder avanzar en estas cosas. Y otro dato interesante es que cuando compararon a Estados Unidos la insuficiencia renal con los chinos, tuvieron mucho más en Estados Unidos, fíjense, acá, con las complicaciones que tenían. Y la pregunta es, ¿a qué se debe esa diferencia? Una diferencia es que la gente que se enfermó en Estados Unidos son pacientes con más comorbilidades, como ven acá. La segunda es que hay estudios que diferencian el receptor de ACE2 entre los pacientes asiáticos y la nefrona de los pacientes occidentales, siendo los occidentales tienen más receptores en el túbulo proximal y en el podocito, que es donde se anida el virus. Y me quedan todavía unos minutitos, vamos a ver cómo ataca el virus al riñón y qué pasa con la insuficiencia renal, los pacientes que ya tienen insuficiencia renal, que también se pueden contagiar porque son más susceptibles, aunque no están en la lista, porque el grupo de insuficientes renales es mucho más bajo que el de diabetes e hipertensión en la población. Podría atacar directamente, podría atacar a través de la activación inmune o a través de la mayor susceptibilidad de las enfermedades que tienen estos pacientes que se enferman. ¿Y qué se vio? Este es un cuadro de 6 biopsias, que se lo puse así porque los dibujos solo nos interesan a los nefrólogos, de las biopsias, y fíjense, todos con necrosis tubular, todos con infiltrado intersticial, todos con partículas virales, y todos, o algunos más y algunos menos, con marcadores inmunológicos.
se pierde el cepillo tubular, la lesión fundamental está en el túbulo y en los podocitos. Hasta la charla que di hace unas semanas no había casi descrito lesión glomerular, pero como todo esto avanza, ya hay biopsias que demuestran que también hay glomerulopatías colapsantes con lesiones en el glomérulo, pero mucho menos que la lesión tubular. El ataque directo viral está concentrado en el túbulo proximal y en el podocito, la activación inmune está en el intersticio con estos marcadores que le acabo de mandar acá. Acá se ven unas partículas virales detectadas por microscopía electrónica. Algunos discuten si son partículas o es la cápsula que se ve, está todavía en discusión, y después otros factores relacionados, porque en algunas biopsias se vieron glomerulosclerosis relacionada con la diabetes. Lo que no hay duda que el riñón es un órgano blanco del SARC, igual que el pulmón, tenemos que mirarlo, porque quizás el pulmón se cura, pero el riñón sigue con patología. Y para resumir en forma práctica, prerrenal, la hipovolemia y la tormenta de citoquinas, lesiones tubulares, como le acabo de decir, lesiones intersticiales, vasculares con trombosis, y como vemos acá, glomerulopatía colapsante. Y lo que sí tenemos que tener en cuenta es que el riñón no está solo, y todas las enfermedades que estuvimos viendo, como la diabetes, la obesidad, que son factores de riesgo, tienen alteración de la inmunidad. El riñón también, ahora les voy a mostrar, la lesión directa. El pulmón se relaciona con el riñón se relaciona con el corazón también es atacado. Tener hipercoagulabilidad puede generar necrosis en el riñón, así como lesión en el pulmón y en el corazón, y esto vuelve con hipervolemia, con hipovolemia, y es un círculo vicioso del cual no nos podemos separar. Es una enfermedad multiorgánica y tenemos que verlo así para poder entender lo que le pasa a nuestros pacientes. ¿Y qué pasa en los pacientes en diálisis? Todos miramos y vimos los dibujos que mostró Diego de cómo funciona la inmunidad en diabetes, y si somos diabetólogos sabemos que en obesidad es muy parecida. El renal crónico le pasa lo mismo, por un montón de cosas. En azul está todo, perdón, voy a volver porque quiero mostrar esto. Ya estoy terminando. Las personas que tienen insuficiencia renal, por supuesto en los estadios más tardíos, más, pero esto ya empieza con menos de 60, tienen un montón de alteraciones que alteran la retención de sodio, generan hipertensión, alteran las células dendríticas, aumenta el sistema renina-angiotensina, no voy a hablar de eso, aumenta la anemia, la desregulación del hueso, aumenta el estrés oxidativo, las lesiones vasculares y la arteriosclerosis. La urea genera trastornos digestivos con alteración de la flora y que eso genera inflamación sistémica. Hay un efecto de una proteína que es como si fuera protectora del riñón tubular, que se segrega en el túbulo, que también inflama cuando baja en la insuficiencia renal y disminuye la disminución de las citoquinas en el riñón, favoreciendo la infección. Y finalmente, la proteinuria severa, la pérdida de los inmunomoduladores y las inmunoglobulinas, haciendo un combo de inmunodepresión y lesión inflamatoria sistémica que se agrega a la diabetes, a la obesidad y a la hipertensión. Esto favorece, no hay duda, la mala evolución. Fíjense lo que quiero recalcar, y ya este es mi último slide. Estos son pacientes en 230 pacientes que se contagiaron, es el primer trabajo, me pareció interesante porque este es el foco que tenemos que poner. Ahora le voy a hacer una diferencia con datos de España, que son 800 pacientes contagiados. Fíjense ustedes, el 72% no tuvo síntomas, entonces no podemos usar el mismo triage para los renales crónicos en diálisis, porque vamos a dispersar con el viaje de 3 veces por semana al centro
a toda la población, al traslado, etcétera, y al contagio de sus propios compañeros y del personal, porque no tienen síntomas, igual que los viejitos desnutridos, que los geriátricos, igual que la gente con insuficiencia cardíaca grave. Esto es una particularidad de los pacientes desnutridos y graves. Fíjense ustedes, el 100% tuvo alteraciones de la placa. Quiere decir que tenemos que agregar esto en los pacientes en diálisis, mirarle, aunque no tengan fiebre, qué pasó, porque por ahí no tienen los otros síntomas, 11% de fiebre, tos seca 3%, dolor de pecho. Fíjense qué bajito es el porcentaje de pacientes con síntomas. Por favor, miremos a cada población en particular. Yo hablo de esta porque es la que estoy mirando, porque ya tuve COVID y estamos a 20 kilómetros de la villa, con pacientes de la villa. Tenemos que cambiar la cabeza y poder corrernos y tener esa flexibilidad. Tienen todos, miren acá, estos los pacientes normales, en violeta los pacientes en diálisis sin COVID, en verde diálisis sin COVID, y acá los pacientes en diálisis con COVID de los marcadores, todos más bajos, tienen baja respuesta inflamatoria, o sea que son pacientes que tenemos que entender de otra manera, yo no los entiendo. Quise mostrar esto, azules voluntarios sanos. Quiere decir entonces que en estos pacientes, y esto es una propuesta que yo hago, así como Diego comentó lo de los médicos, yo quiero comentar esto de los pacientes porque nos involucra al personal, si no miramos nos vamos a contagiar todos. Estos pacientes no se mueren de insuficiencia respiratoria muchos, a pesar de que los pacientes nuestros de 5 COVID, el señor de 80 está bien, y otra paciente volvió, y los 3 que se murieron eran obesos con diabetes muy comprometidos con corticoides previos, sí se murieron de insuficiencia respiratoria, pero miren de qué se murieron allá en China: hipercalemia, enfermedad cerebrovascular, insuficiencia cardíaca. Tenemos que pensar diferente en esta población. Y para mí evaluar, y lo quiero decir bien fuerte para ver si alguien del ministerio me escucha, el triage en estos pacientes son asintomáticos, el laboratorio es difícil de interpretar, hay que jerarquizar el antecedente epidemiológico, si viajó en el taxi con otro paciente de COVID, o si se sentó al lado de un paciente con COVID positivo 5 horas en diálisis, por más de que le pongamos la máscara y el barbijo, pero estuvo cerca. Tenemos que observar esos pacientes y dializarlos de una manera especial. Jerarquizar la tomografía, porque a veces la placa no da en esto lo que se ve en la tomografía. No podemos realizar el aislamiento concurriendo trisemanal al centro, hay que internarlo en donde podamos y implementar esto de alguna manera para que el paciente no tenga que ir a su casa y volver. Ya termino, Yani. El ajuste del tiempo en diálisis para menor exposición, eso ya está autorizado en el mundo, que pueden ser 2 diálisis de 5 horas o 2 o 3 diálisis de menos tiempo. Y la gran controversia de la Argentina, que me parece importante compartir nuestras opiniones, aunque no sean y se compartan, es que a quién considerar contacto estrecho en los centros de diálisis para discutir, y dónde realizar la diálisis en paciente confirmado, y ahí voy a dar mi opinión, que es en un lugar, si es leve, en un lugar aislado donde se lo pueda dializar. Y para finalizar, voy a compartir algo un poco cómico, porque quiero darle lugar a los órganos que tratamos, que no le damos lugar, y con esto termino y les agradezco, espero que les haya servido mis dudas, y espero que no me pregunten cosas que no puedo contestar. Y para eso quiero mostrarles acá al SARS-CoV-2 que el riñón que estaba sentado en el trono, porque es el pulmón, ya aprendió que no es el único que está atacado, sabemos que también ataca la microbiota y ahí abre un campo enorme para todas las enfermedades, inclusive la obesidad, la insuficiencia renal, etcétera, etcétera. Y como dijo Diego, también ataca el páncreas en forma directa porque tiene receptores
y hay ya tomografías donde lo ven inflamado. Y por favor, acá lo ven al riñón llorando, no me miren solo si tengo ira, porque aunque no tengo ira y esté simpático, hay mucho más. Gracias. Saco esto, ¿no? Muchas gracias, Dani. Alicia. Muchas gracias, Alicia. Muchas gracias, Gracias Diego, a ustedes. por la disertación. Bueno, voy a pasar a leer alguna pregunta que tenemos por acá. Si es posible, cuando hagan una pregunta, que se nombren con su nombre real y no un nombre de fantasía, es mejor. Preguntan, Alicia, para vos. Sí, decime. La pregunta dice si las alteraciones renales que genera el COVID, cuántas se deben a acción directa por el virus y por alteración multiorgánica. Y después creo que siguen hablando respecto de lo que es alteraciones renales, porque está preguntando a mayor edad más lesión, y con o sin factores de riesgo, o sea, cómo se consideran las alteraciones renales en ese contexto. Me encantaría contestar, seguramente publicaría en la revista El Kidney. Hay es un chiste, yo creo que eso lo ignoramos. Hay en este momento 2 trabajos importantes, uno publicado en el Kidney, que no lo mostré porque no era la función de esta charla, era compartir mis dudas. Hay biopsias de 26 pacientes, tanto las biopsias que mostré y las biopsias estas de 26 pacientes, son todas autopsias que han sido estudiadas con microscopía electrónica, con digamos, muy completo el estudio de biopsia, así para los que no son tecnólogos. Y ahí se vio esto que yo les dije, ataque tubular, ataque inmunológico, pero ¿cuál es la razón? Por ahora no lo sabemos, probablemente si podemos estudiar los pacientes sintomáticos, asintomáticos muy precozmente, podamos aclarar qué es lo que está pasando, porque esos no tienen alteración de la inmunidad, pero no los estamos mirando. Sería muy interesante que nos juntemos y empecemos a mirarlo todos para juntar los 2 tuyos, los 2 míos, los 2, y mirar a ver qué pasa con los pacientes asintomáticos o con síntomas leves. Ahí vamos a dar respuesta a tu pregunta, que creo que es súper interesante. Bueno, ojalá. Alicia, nos preguntan si hay información sobre el rol de los inhibidores del SGLT2 en el proceso pre y post cuadro viral. Me imagino de un paciente que no está internado. A ver, no sé qué querés contestar vos, obviamente, eso. Sí. Bueno, el paciente que está internado y con descompensación, desde ya es como lo general, suspender el SGLT2 en todo, digamos, porque eso es paciente internado descompensado hemodinámicamente, con deshidratación, fiebre, hay que suspenderlo, o sea que uno debería tomar los factores de riesgo habitual para suspender el SGLT2 y suspenderlo. En el paciente asintomático no te puedo contestar, teóricamente no veo en un paciente que no tiene síntomas algo que lo pueda perjudicar, al contrario, probablemente es una hipótesis, le proteja el túbulo, pero en el resto tomar las mismas medidas que para cualquier SGLT2 en pacientes descompensados, febriles o con problemas respiratorios. No hay ninguna indicación específica más que la habitual para estas drogas. Yo creo que de todas maneras, a la luz de lo que Diego comentó en la charla, es muy importante para todos los que vemos pacientes con diabetes que los pacientes estén con su diabetes bien controlada. Entonces me parece que ese es el factor más importante. Yo tengo una pregunta para Diego, sencillita. A ver, mi pregunta es porque no hablaste en la charla de vitamina D y COVID. ¿Alguna cosa que nos quieras contar ahí, Diego? Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Bien. Sí, la verdad es que no hay mucho que pueda aportar. Habitualmente los pacientes en enfermedad aguda suelen tener vitamina D disminuida por consumo, y la realidad es que yo no la encontré como un factor de mal pronóstico, el déficit de vitamina D como factor de mal pronóstico o como marcador de factor de mal pronóstico
para neumonía severa. Eso yo no lo vi, no lo encontré. Sí, otros factores inflamatorios, proinflamatorios, y como dijo Alicia, la albúmina también es un marcador, la hipoalbuminemia también es un marcador importante que a veces no miramos. Me pareció fantástica la disertación de Alicia, te felicito, muy, muy docente, y vamos a seguir tu recomendación de mirar un poco más el riñón y no centrarnos tanto en el pulmón. Bueno, muchas gracias, Diego. Creo que hemos tenido la oportunidad de participar en una charla excelente, como siempre, con la calidad de Diego y de Alicia, y nuevamente desde el Comité de Nefropatía de la Sociedad Argentina de Diabetes, les quiero agradecer mucho a los dos por la participación. También hago extensiva el agradecimiento para Daniela, de la secretaria de la Sociedad Argentina de Diabetes, que fue la que nos asistió antes, durante y después de la charla. Y desde ya le agradezco a todos los que están participando, a todos los que han participado. Sabemos que estos días de mucho trabajo y de mucho ajetreo, disponer de este rato para una charla no es fácil, así que nuevamente desde todo el Comité de Nefropatía de Diabetes de la SAD, les agradecemos a todos, y les quiero informar que esta charla va a estar grabada y en breve va a estar subida a todos los medios de comunicación de la Sociedad Argentina de Diabetes, para que la puedan ver los que no han tenido la oportunidad. Nuevamente, Diego, Alicia, les agradecemos la participación, muchas gracias, muy claro, y bueno, espero que las próximas charlas sean con un poco más de respuestas y menos preguntas. Ojalá. Quería Ojalá. agradecerle, Diego, a vos también, no te dije, te iba a llamar por teléfono, pero también me resultó interesante todo tu desarrollo, y agradecerle a todos por habernos escuchado, muchas gracias. Me gusta compartir especialmente las cuestiones que uno no puede aclarar. Así que un beso para todos y gracias. Gracias a vos, Janina, por haber organizado esto y haberme invitado también, y a la SAD también. Un beso grande para todos. Bueno, les mando un gran cariño a todos, y espero que nos podamos en algún tiempo no muy largo poder ver en forma personal y no tanta virtualidad. Nuevamente, muy buenas noches a todos, y les agradecemos la participación. Gracias. Chao. Chao. Adiós.